Hola, buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, Dios te bendiga. ¿Cómo están? En esta mañana con Ceci queríamos compartirles nuestro devocional y meditando un poco, ¿no? en la palabra, en los cuatro evangelios, en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Vimos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, meditando un poco sobre su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección, encontramos un detalle, que Él muere el viernes y resucita un domingo. Y el día sábado no se encuentran detalles. Eh, entonces esto nos habla de un silencio, de un reposo. Eh, y si bien, como era sábado, ese día, en aquellos tiempos, los judíos no hacían ninguna actividad porque ese día era sagrado, dedicado al Señor. Entonces, mirando un poco lo que es el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, vemos cómo Dios le dio instructivos, le dio mandamientos para que Moisés le transmita a su pueblo. Entonces, en el capítulo 31, versículo 16, vamos a leer la palabra. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Un pacto perpetuo es, un perpetuo es algo que no se corta, que no se interrumpe, algo que dura para siempre. Y dice por sus generaciones, o sea que lo iban a practicar y a celebrar de generación en generación. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel festejaba, como Dios le había mandado a Moisés, que le transmita al pueblo que festejen, recordando que tienen un Dios de poder y cómo Él los saca a su pueblo después de 45 años aproximadamente de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos hacían esa fiesta recordando eso, eh, recordando el poder de Dios y su mano poderosa. Entonces nosotros en este tiempo, que estamos viviendo tiempo de gracia, vivimos la Pascua eh, bajo la gracia de Dios. Y esto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, entonces, hablando un poco sobre ese día sábado, el día de reposo, ese día de silencio, eh, Queremos hacer hincapié sobre este día que no da ningún detalle más sobre qué pasó ese día precisamente. Vemos en la escritura que el viernes sepultan a Jesús y el domingo en la madrugada tenemos nuevamente detalles de su resurrección. Pero tenemos ese sábado que la palabra de Dios no da ningún detalle más y nosotros queremos y nos hace mucho ruido este reposo, descanso, como dice la palabra. ¿Qué significa reposo? Queríamos hacer hincapié en esto y queremos saber qué significa reposo. y reposo significa quietud, paz, silencio. Es como cuando uno descansa, como cuando uno, la misma palabra lo dice, reposo, cuando uno reposa, se tranquiliza, cuando uno no está en movimiento, no se tiene un tiempo para meditar, para descansar. Ese es un tiempo de reposo. Y nuestro tiempo de reposo en Dios es, aquí entra en escena lo que es la fe. Entonces nosotros vamos a descansar en sus promesas, en su palabra. Cada promesa que Dios tiene acá para nosotros, Él la va a cumplir. Entonces eso es descansar. Y ahí entra en escena nuestra fe. Entonces fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De que lo que nosotros estamos esperando no lo podemos ver, pero va a llegar, va a venir, está. Creemos que el Señor nos habla fuertemente en este tiempo
sobre el reposo en Él, sobre el descansar, sobre tener paz y confianza en Él. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en el territorio mundial, vamos a decir, en el cual vemos mucha desesperanza, mucha aflicción, mucha preocupación por todos los ámbitos de la vida, ya sea económico, familiar, por esta situación del coronavirus que es muy desesperante para muchas personas, pero aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, que tenemos una esperanza en la que debemos aferrarnos y, como decía Sergio, en la fe en la que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita en este día a reposar como hizo el pueblo de Israel, el pueblo judío en aquel tiempo cuando el Señor fue sepultado. Hubo un sábado en el que tuvieron que reposar bajo la ley de Dios, reposar y estar en quietud, pero hoy el Señor nos invita, no solo hoy, a partir de hoy, debemos aprender a reposar a descansar bajo la gracia de Dios. Podemos leer el Mateo 11, 28 y 29. Tenemos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, vemos cómo Él tiene este mensaje y esta invitación para todos nosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos invita a descansar. Venir a Él, dice. Id a Él, todos nosotros los que estamos cansados, angustiados, agobiados, por las diferentes situaciones que lo puedan estar atravesando. Y quiero hacer hincapié en una palabra que compartió Lindsay y Ricardo, una palabra que llegó fuerte a mi corazón, que dice que el Señor al que le invoca no le echa fuera. O sea, que nosotros tengamos la certeza de que Él nos va a escuchar, que Él va a darnos el descanso oportuno para nuestra alma, sea la situación en la que nos encontremos. Nosotros a nivel familiar hemos vivido un tiempo en el que hemos tenido que aprender a descansar y confiar en Él. Día a día era descansar y confiar en Él. Día a día teníamos que movernos a la clínica en tiempo de cuarentena, en donde no había vehículo o no había método para movernos hasta allá, y era día a día confiar en Dios que Él iba a proveer el medio para movernos hasta aquel lugar, a ver a nuestro bebé que estaba internado, y aprendimos a confiar. Yo en lo personal aprendí a confiar, y recuerdo firmemente que Sergio, firme, gracias a Dios, día a día me recordaba que confiar era descansar en Dios. Y cuando me agarraba la angustia, la tristeza por la situación en la que estábamos pasando, yo le decía qué es lo que era confiar, y él me decía descansar en Dios. Y descansar en Dios me costó, porque uno se cree autosuficiente, que uno tiene arreglada la vida, pero de repente el Señor nos pone prueba y nos pone dificultad para poder aprender a descansar y a confiar en Él. Hemos aprendido a entrar en ese reposo que el Señor nos enseña en su palabra, que fue un tiempo de dificultad, pero hemos aprendido y fue necesario pasar por ese tiempo para hoy saber qué significa confiar y descansar. Recuerdo tuvimos que dejar a Eleazar en la clínica, aprendiendo a confiar, a descansar, que Dios le iba a cuidar en aquel lugar cuando nosotros teníamos que volver a casa a descansar. Y así, en diferentes situaciones que nos toca atravesar en nuestra vida, esto es una situación personal, a nivel matrimonial y a nivel personal, y así seguramente te toca pasar por diferentes situaciones en tu vida
que te va a tocar aprender a descansar, aprender a confiar y a aprender a reposar en el Señor, entrar en el descanso del Señor. El Señor nos hace una invitación a todos nosotros. Dice que nadie que le invoque su nombre le va a echar fuera, así que si vos todavía no aprendiste a descansar en el Señor, yo te invitamos a que juntos puedas entrar en ese reposo que solo Él te puede dar, solo en Él puedes confiar. No tengas temor de hablar con Él, de volcar tus lágrimas, de volcar tu confianza en Él, que Él no es hombre. Siempre me gusta recalcar que Él no es hombre para mentir, que Él no es hombre para arrepentirse de sus promesas, que Él, más que Él, nadie te entiende, nadie nos entiende, y Él jamás falla, jamás falla. Nosotros los humanos somos limitados y fallamos, pero Él no falla. Vemos a lo largo de las escrituras cómo ha venido el cumplimiento de cada una de sus promesas. Hoy, a diferencia de los discípulos, de sus seguidores en aquel tiempo que entraron en reposo sin saber qué iba a pasar, nosotros tenemos la certeza de que el día domingo Él resucita, que Él ya resucitó. Hacemos memorial, como decía Sergio en un principio, de lo que pasó en aquel momento leyendo la escritura, pero nosotros ya sabemos qué es lo que pasó, Él resucitó, y tenemos a un Dios vivo, un Dios real, a un Dios que cumple su promesa en cada segundo de nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel en aquel tiempo hacían un memorial en esa festividad, recordando cómo Dios los sacó de la esclavitud durante tantos años, nosotros en este tiempo no solo recordamos, no solo tenemos memoria de lo que Dios hizo en aquel tiempo con los antiguos, sino recordamos ahora, en nuestros tiempos, lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Y no nos queríamos despedir de ustedes sin compartirles un salmo, el Salmo 46. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Queríamos culminar con este hermoso salmo. Y Dios es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. En Él podemos renovarnos, como dijo Ceci en el versículo que les compartió sobre: vengan a mí todos los cargados, angustiados, afligidos, que yo les daré descanso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Cada vez que estamos desanimados y sentimos que no podemos continuar, que queremos tirar la toalla, es ahí cuando tenemos que venir a Él. Y Él nos da la fortaleza para poder continuar. Así que entremos juntos en este tiempo en el reposo del Señor. Aprendamos a confiar en Él, aprendamos a descansar en Él, aprendamos a tener paz en Él. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Con Él todo se puede. Dios les bendiga. Esperamos que esto sea de bendición para su vida, como fue de bendición para la nuestra. Y lo único que no puede hacer posible que entremos al reposo de nuestro Señor Jesucristo es la incredulidad. Desechemos toda incredulidad, que podamos creerle la promesa de Dios en nuestra vida y podamos permitir a Dios que cumpla cada una de ellas, aferrándonos a ella. Bendecimos su vida, los amamos y nos vemos pronto, porque esto pronto terminará. Dios le bendiga.